Mire, el contexto no sirve para justificar, pero sí para comprender lo que ocurre, como decía anteriormente. La democracia no pretende eliminar el conflicto, sino canalizarlo a través de instituciones que son legítimas. Las que hoy tenemos vienen de los pactos de la transición, un momento en el que los españoles rechazaron masivamente la violencia y apostaron por el entendimiento dentro de la Constitución. Algunos, muy pocos, se situaron fuera de ese pacto, recurrieron al terrorismo y fueron derrotados. Todo empezó a torcerse cuando hace 20 años el Partido Socialista firmó el infame Pacto del Tinel con las fuerzas independentistas y nacionalistas. Fue el primer intento de excluir a la mitad de España y a sus representantes de la legitimidad democrática. Es importante recordar que entonces no existía Vox, pero les dio igual. Usaron de la misma manera el espantajo de la ultraderecha. Lo han usado sistemáticamente contra el Partido Popular, contra Ciudadanos e incluso contra personas de izquierdas que se atrevían a levantar la voz. Todos, por supuesto, peligrosos fachas, como ya sabemos. Aquel pacto antidemocrático y contrario al espíritu de la Constitución sembró el terreno para que surgiera la extrema izquierda de Podemos, cuyos herederos están aquí hoy y se hacen llamar Más Madrid. Gracias a esa izquierda antisistema conocimos términos como escrache, que no es otra cosa que acoso, intimidación, violencia verbal y a veces física contra los adversarios. Pero llamada de otra manera para que esta vez parezca más democrática. Fue entonces cuando se normalizó la violencia y el acoso contra políticos y también contra particulares. Fue entonces cuando arreciaron los insultos y las agresiones, protagonizados, entre otros, por la señora Maestre y algunos de los miembros de su bancada, que hoy se rasgan las vestiduras y quiere que olvidemos que fue con ustedes, como les recuerdo siempre, con quienes entró la violencia a la política y a las instituciones. Fue con ustedes con quien entró la violencia a la política y a las instituciones. Mire, me he tomado la molestia de recopilar solo un pequeño muestrario de ejemplos de violencia ejercida por la izquierda sobre los que no pensamos como ustedes. Daría para un largometraje completo, pero hemos hecho un breve resumen. El escrache en el domicilio del señor Gallardón o de la señora Sáez de Santamaría con sus familias con hijos menores dentro y donde recibieron todo tipo de insultos y todo tipo de descalificaciones injuriosas. El escrache a la señora Cifuentes, a la señora Álvarez de Toledo, a la señora Aguirre, a la señora Villacís, a la señora Rosa Díez. Qué obsesión con ejercer esa violencia con especial agresividad, además, contra las mujeres, por cierto. Eso debe formar parte de ese nuevo feminismo farsante de ustedes, en el que solo se debe tratar bien a las mujeres si son de izquierdas o si no osan contrariar sus postulados. Entonces, a la señora Carmena los escraches le parecían literalmente muy bien. A la señora Maestre, por supuesto, también. Al señor Iglesias le parecían jarabe democrático. Y no son hechos aislados, no son anécdotas, no forman parte del pasado. Da igual cuánto sobreactúen, cuánto se victimicen, cuántas agresiones denuncien. Siempre hay alguien de izquierdas, alguien del actual bloque sanchista que ha hecho lo mismo o cosas mucho peores que las que ustedes denuncian ahora. Siempre hay unas juventudes socialistas como las de la Vega Baja que se hicieron una foto con el presidente Rajoy guillotinado. Todavía estamos esperando las disculpas también y su condena furibunda, señora Maroto. Siempre hay una manifestación como aquella en la que se exhibió un muñeco de la presidenta Ayuso que algunos querían ver con las tripas fuera. Así hablaban los pacíficos manifestantes. O algún concejal podemita que profiere graves insultos denigratorios contra el alcalde de Madrid desde esa amalgama de populistas y extremistas de izquierdas que son sus confluencias, tengan el nombre que tengan ahora, como es el caso de Zaragoza. O tantas y tantas proclamas injuriosas como las que nos lanzan en sus protestas a este equipo de gobierno. La señora Maroto ha llegado a acusarnos de terrorismo medioambiental. Y eso le parece un comentario, supongo, muy moderado, muy democrático, porque su hipocresía y su sectarismo son infinitos. Y como decía el otro día, todos tenemos claro que en este pleno, si el señor Biondi dimitió, fue porque se lo exigió el señor Lobato, señora Maroto, porque por usted el señor Biondi no hubiera dimitido. Lo tenemos muy claro. Pero fíjese, si lo tenemos claro, que no lo decimos solo nosotros. Hoy el mismo Juan Lobato se ha encargado de confirmarlo por si quedaba alguna duda. Ha dicho literalmente esta mañana: de eso me encargué yo personalmente, en esa tarde muy dura, le puedo asegurar, muy dura. Supongo que es que había mucha reticencia, señora Maroto. También tienen desde la izquierda una especial obsesión con la quema de imágenes del rey Felipe VI. Sobre todo sus socios de Bildu o sus socios independentistas catalanes, o como cuando la señora Díaz hablaba de guillotinar al rey, o el señor Enrique Santiago de fusilarlo, como también hacían varios concejales compañeros de la señora Maestre aquí cuando vinieron a asaltar los cielos, ¿se acuerdan? Siempre hay un tipo como Beiras que amenazó y golpeó la mesa del escaño del señor Feijóo con el aplauso de la señora Yolanda Díaz
entonces diputada gallega y a la que, por supuesto, le pareció un comportamiento extraordinario. O doña Mónica García, haciendo gestos simulando disparar a sus adversarios. De eso hace bien poco, por cierto. ¿Qué hicieron ustedes? Jalearlo y justificarlo, por supuesto. Fueron ustedes, señora Maroto, quienes prendieron la mecha del odio. Fueron ustedes quienes enrarecieron el ambiente, quienes crisparon y quienes polarizaron la política española al grito de arderéis como en el 36 o el miedo ha cambiado de bando. Ustedes, con sus actitudes violentas y con su pretendida superioridad moral, rebajaron la calidad de nuestra democracia y se empeñaron en cavar trincheras entre españoles para dividirnos y para enfrentarnos. Ustedes son los máximos responsables de ese deterioro democrático. No nos dejamos engañar ni olvidamos que para ustedes la violencia es una vía más hacia el poder. Aunque ahora traten de disimularlo un poco, solo porque están pisando moqueta y ahora les conviene actuar así en este rato de la historia. Pero en el fondo siguen igual. La señora Maestre viene aquí de víctima y con piel de cordero, pero es muy complicado encontrarle una declaración de condena a la violencia cuando la han sufrido personas que no son de su cuerda. E incluso usted ha votado en contra de este mismo pleno en varias ocasiones de esas condenas. Da igual su gravedad, siempre la justifica con sus palabras o con su silencio, salvo alguna contadísima excepción. Sigue siendo la misma extremista que comenzó su carrera política saltando capillas, señora Maestre. Y nunca, jamás ha pedido perdón. Nunca han renunciado a aquella violencia. Nunca han dicho nos equivocamos y no lo volveremos a hacer. Se han negado a condenar hechos infinitamente más graves que los protagonizados por el señor Ortega Smith. Desde la turba proetarra que intentó linchar a 2 guardias civiles y sus novias en Alsasua, hasta las andanzas de su querido Alfon pegando policías o pillado con explosivos en una manifestación. Ustedes siempre se han puesto del lado de los violentos, pero a nosotros no nos engañan porque les conocemos y sabemos de dónde vienen. Y lo peor de todo es que ahora ya no son solo ustedes, desde la extrema izquierda, quienes se sitúan al lado de los violentos. Ahora es el Partido Socialista, o mejor dicho, el Partido Sanchista, el que ha tomado testigo del blanqueamiento de cualquier tipo de violencia. Llegó el sanchismo, aquí representado por la señora Maroto, y asumió todas sus tesis radicales con tal de que la derecha no vuelva a gobernar en España. Ese bloque sanchista que se mantiene unido por el muro separado por Pedro Sánchez, que no es otra cosa que una versión agravada de los cordones sanitarios del Pacto del Tinel. Y digo agravada porque en el bloque sanchista ahora ya cabe todo. Cabe la izquierda extrema, por supuesto, que puso sobre la mesa las herramientas del odio y de la confrontación. Cabe el independentismo, que acosa a familias hispanohablantes, prende fuego a las calles de Barcelona y deja policías en sillas de ruedas. Cabe el golpismo contra la nación y la Constitución. Y caben, vaya si caben, señora Maroto, los herederos de ETA. El pacto para acceder a la alcaldía de Pamplona es infame, pero como siempre pasa, las explicaciones son casi peores. Desde el sanchismo se nos dice ahora que Bildu luchó contra ETA, que son ellos los héroes de la resistencia. Nos muestran el currículum de uno para tapar las condenas por delitos de sangre de 10. Al mismo tiempo, Bildu celebra la excarcelación de terroristas condenados. Les da la bienvenida a los pueblos donde ETA disparó o puso bombas. A veces las víctimas todavía viven allí. A veces se han exiliado. A veces están en los cementerios. El sanchismo está amnistiando, blanqueando y naturalizando la violencia política en España cuando les viene bien a ustedes para sus objetivos políticos. Se indignan ahora de una manera extraordinaria con esas imágenes del 31 en Ferraz. Por cierto, no le he oído condenar las palabras que le dijeron al alcalde de Madrid, los gravísimos insultos que allí se dirigieron contra el alcalde de Madrid. Pero, como le digo, se indignan ahora mucho con esas imágenes de Ferraz que nosotros condenamos como hemos hecho siempre, siempre. Pero vuelven a mostrar su abismal hipocresía, incoherencia y falta de escrúpulos. Porque mientras señalan y denuncian esos hechos como delitos de odio, piden despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a nuestros símbolos nacionales. Mientras exigen vehementemente que todo el mundo condene esos actos violentos, que ustedes no condenaron cuando fueron contra Ayuso o contra Rajoy, amnistían la violencia que cometen sus socios. Desde el Partido Popular creemos firmemente que la violencia no cabe en la democracia, pero desde luego tampoco cabe su impunidad, que es lo que ustedes están promoviendo, señora Maroto. Porque en las calles de Barcelona, señora Maroto, no eran muñecos a los que se apaleaba, sino policías nacionales. Y a esos salvajes agresores son a los que ustedes ahora van a amnistiar para vergüenza de todos. Señores del PSOE, ustedes están inhabilitados para dar lecciones y exigir condenas sobre la violencia, porque son ustedes los que han decidido amnistiarla y premiarla cuando son sus socios los que la cometen. Y detrás de todo esto no hay más que debilidad y falta de principios éticos y morales. La debilidad de un socialismo cada vez más desnortado y minoritario que ya no aspira a conseguir mayorías amplias, sino solo a levantar un muro cada vez más grande para dejar fuera a la mitad de España contra la que vale todo. El precio que está pagando nuestra democracia es muy alto, pero más alto va a ser el que terminarán pagando ustedes, señora Maroto.
Su bloque sanchista terminará fracasando de la peor manera. Han renunciado al honor para salvar el poder. Terminarán perdiendo el poder y nunca recuperarán el honor, porque su traición a los españoles es una mancha que les acompañará ya para siempre. Y concluyo. Lo que acabo de relatar es el contexto de la situación que hoy vivimos en España. No hay en ello justificación alguna. Por eso pedimos de nuevo al señor Ortega Smith que renuncie a su acta de concejal, porque debemos volver a estar a la altura de una institución como esta, y él no lo estuvo. No se trata solo de derrotar al sanchismo, sino de lo que representa, la normalización de la violencia y de la exclusión política. Por eso debemos ser todo lo contundentes que queramos en las tribunas, pero impecables cuando nos bajemos de ellas. Debemos esforzarnos en dar ejemplo y eso incluye asumir nuestros errores sin esperar a que otros asuman los suyos. Por eso, reprobación de la actitud del señor Ortega Smith, sí, y denuncia de la infinita hipocresía de la bancada de la izquierda, también. Muchísimas gracias.